Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Como también quiero agradecer a las personalidades que el día de hoy nos acompañan apoyando esta actividad, a Lilian Arzabe, Javier Espada, Gerardo Velasco, Boris Mercado, Claudio Providas, Claudia Cárdenas y lamentablemente personalidades del sector público no nos están acompañando, pero tenían un espacio en este evento para que nos puedan comentar acerca de los avances desde la visión del sector público. Para quienes no nos conocen, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que trabaja en Bolivia hace más de 40 años. 52 años es la vida de la Fundación Konrad Adenauer en temas de cooperación internacional. En Bolivia trabajaron en sus primeros años desde la oficina de Santiago de Chile. Posteriormente pusimos una oficina hace 40 años en La Paz y desarrollamos proyectos a nivel nacional. La responsabilidad social empresarial desde el punto de vista de la Fundación Konrad Adenauer está asociada al modelo de economía social de mercado alemán, que fue el modelo que permitió a Alemania recuperarse económicamente luego de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido una tarea de la Fundación tratar de difundir sus postulados a nivel internacional. Si bien es un primer foro que lo estamos haciendo en coordinación con InfoRCE, si bien es un primer foro, hemos realizado varias actividades en este campo con otras instituciones muy importantes. Uno de los objetivos nuestros al principio era tratar de socializar y difundir los conceptos asociados al esquema y a la manera de ver la responsabilidad social empresarial en los Estados Unidos, que difiere en mucho del enfoque alemán o del enfoque que se maneja en Europa. Trajimos expertos de Alemania, de varias universidades, para que nos expliquen desde el punto de vista académico los alcances de la responsabilidad social empresarial. Hicimos también actividades exitosas en las que Gerardo Velasco fue el team leader con la Cámara Nacional de Industrias y la Confederación de Empresarios Privados, en donde tratamos de presentar algunas experiencias exitosas nacionales. Invitamos al Banco Mercantil, invitamos a Guavirá, invitamos a varias instituciones nacionales que nos comentaron acerca de los avances que habían tenido en la temática. Luego de hacer esta pequeña introducción, me han pedido tratar de alguna manera explicar acerca del enfoque de responsabilidad social empresarial en Alemania y en Europa, y he preparado unos apuntes que están vinculados a tres conceptos fundamentales. Primero, me han pedido que hable acerca de algo de historia. Segundo, tratar de ver cuál es el enfoque en Europa relacionado con la responsabilidad social empresarial. Tercero, identificar algunas actividades vinculadas al sector público en Alemania. Después, tratar de identificar a dos empresas exitosas. He identificado a la BASF y a la Volkswagen AG para poder tratar de explicar algunos de los avances y éxitos que han tenido a nivel internacional. Es así que empiezo con mi presentación. Primero, desde el punto de vista de Alemania, o desde el punto de vista del concepto de la responsabilidad empresarial, les he comentado al inicio que está vinculada a los principios rectores de la economía social, lo social de mercado, el cual ha sido el modelo económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial, y forma parte del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer como uno de los pilares económicos de su trabajo a nivel internacional. En China estamos trabajando mucho en la responsabilidad social empresarial vinculado a temas de medio ambiente, por si acaso, para los que tengan interés, y hemos tratado de identificar a empresas en China que son más responsables con el medio ambiente, con sus trabajadores, con las buenas prácticas de manufactura. Desde el punto de vista de la Fundación, creemos que la responsabilidad de la empresa para con la sociedad no es nueva. Se habla aproximadamente de los años 40 y de los años 50 acerca de esa responsabilidad del individuo con la sociedad. Y el concepto, de alguna manera, en Alemania, en Europa y mucho más en los Estados Unidos, tenemos que reconocer que ha ido de menos a más, de la mano de los líderes internacionales de clase mundial, quienes se plantean acerca de la RSE frases como "make sound business sense",
y estudios como el de George y Picot en el 2008, que hacen una revisión extensa de ejemplos exitosos de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, la Nike opina que we drive responsible business practice that contribute to profitable and sustainable growth. Y el estudio específicamente de Matten and Crane en el 2005 establece ese éxito que ha tenido la Nike a nivel internacional. Lo que cuenta o lo que da cuenta desde un punto de vista específico acerca de la manera transversal y estratégica de la discusión a nivel europeo sobre este tema, ya que se considera en Europa que cada país europeo tiene su propia cultura, sus propias empresas y su punto de vista específico que valoran al momento de hacer actividades de responsabilidad social empresarial. De alguna manera en Europa dicen, nosotros tenemos el concepto de responsabilidad social empresarial, somos responsables con la sociedad, con el medio ambiente, con los trabajadores, etcétera, pero déjennos desde nuestras empresas y nuestra cultura hacer responsabilidad social empresarial bajo nuestra visión. En Alemania, en Francia, en Inglaterra se manejan esos conceptos que me parecen importantes e interesantes. ¿Cómo ven en Alemania el tema de la responsabilidad empresarial? Puede ser definida bajo el concepto de los alemanes como un conjunto de valores éticos que existen en la empresa y que guían sus actitudes al actuar empresarial, que van más allá de las exigencias relacionadas con las leyes. Para una revisión académica y teórica más pueden ver a Kreikenbauer en 1996, que explica que los valores derivados de los miembros de una organización y la transformación de estos valores que resultan a causa de las interacciones entre empresas, política y sociedad debería considerarse como responsabilidad social empresarial. Para una definición más específica, Bertan Laffy en 1932 ya expresaba ese interés que las empresas deberían tener, no solamente a nivel interno con sus trabajadores, sino también a nivel externo con las personas con que trabajan y las redes. Vean este concepto de redes que ya en 1932 este autor identificaba, esas redes de trabajo, ese networking con otras empresas, con proveedores, que deberían establecerse como elementos centrales del concepto de responsabilidad social empresarial. Para hacer algo de historia acerca de lo que es el tema del RSE, debería mencionarse o decirse que nace en el siglo XX y básicamente es un concepto del siglo XX desarrollado, aunque en 1919 con estudios acerca de economía, funcionamiento de empresas, comportamiento de las sociedades, ya se hablaban del tema de los principios éticos en el trabajo. Pero los que más han avanzado, y eso lo reconocen los alemanes, los franceses y gente en Europa, es que en Estados Unidos el manejo de las empresas es estelar. Y básicamente ellos han desarrollado ciertos conceptos, ciertas maneras de hacer responsabilidad social empresarial propios. En los 50 podría decirse, con esa evolución del marketing, con esa evolución de las empresas, que se ha estado tratando de identificar que aquellos beneficios que reportan desde el punto de vista económico las empresas deberían distribuirse a otras actividades que no están vinculadas solamente a producción y comercialización, identificándose de alguna manera que esos beneficios deberían extenderse a otras actividades. He visto un estudio de Capriotti y Schulze en el 2010 que básicamente establecen que existen 3 foros internacionales de responsabilidad social empresarial hoy en día. Él establece que en principio la International Labour Organization que es una organización que está apoyando temas de responsabilidad social empresarial desde que se fundó en 1919, establece varias declaraciones vinculadas al tema de la RSE. Declaración sobre la política social de las empresas multinacionales, que de alguna manera trata sobre los derechos de trabajadores como un fundamento mediante instrumentos y estándares empresariales propios. Hoy se puede hablar que la ILO es una organización que tiene más de 185 convenciones respecto a los derechos laborales. La segunda, según el estudio de Capriotti Schulze en el 2010, establece la OSD, que es la Organization for Economic Cooperation and Development,
que básicamente desarrolló en 1976 las principales ideas con sugerencias por empresas multinacionales de los países miembros de la OECD. En el año 2000, la organización refundó las ideas principales con sugerencias acerca de las buenas prácticas de manufactura y cómo debería moverse este concepto en el ámbito empresarial. El tercer elemento, según el tercer foro internacional, según Capriotti-Schulze, establece el Global Compact de las Naciones Unidas, que hoy su representante nos los va a explicar. Sin embargo, nació en 1999 como una idea del secretario general Kofi Annan, y yo me quedo aquí en la explicación de este tercer foro internacional. ¿Cuáles son las ideas? Y vengo a la siguiente parte de mi presentación sobre las formas de RCE en Europa. En Europa hay una fuerte corriente acerca de los códigos de conducta, el Code of Conduct, que básicamente explican que esos códigos de conducta están vinculados a la cultura empresarial en cada país donde se ejecuta temáticas sobre responsabilidad empresarial. En Bolivia podemos decir que entre Santa Cruz y La Paz existe diferente cultura empresarial y las actividades que realizan también son diferentes, pero la idea es que ante esta heterogeneidad de posiciones, los objetivos deberían ser homogéneos. Para las empresas en Europa, las actitudes responsables comienzan en las empresas con el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los estándares de trabajo y la protección del medio ambiente. Y el tema medioambiental varía, por ejemplo, de país en país. Para Alemania es el primer país que toma temas de RCE como estelar importancia, a diferencia de Francia o Inglaterra. Por ejemplo, en Francia tratan de manejar más los temas vinculados a temas laborales y el bienestar del trabajador. En lo que respecta al estilo de la responsabilidad social empresarial en Europa, básicamente manejan diferentes herramientas de responsabilidad social, desde el compromiso social con los hijos de los empleados hasta el compromiso social que se tiene con la familia, estableciendo diferentes etapas o horarios de vacación para que puedan trabajar o invitar a las familias a que formen parte de las empresas en eventos específicos. Son cosas sencillas que a veces en el agregado son importantes para poder establecer ese nexo o vínculo familiar con las empresas. Leyendo a Havis y Bechner, que hicieron un estudio acerca de varios países y el enfoque que se da a nivel nacional en el 2005, en el 2008 y en el 2012, estos autores identifican que en Alemania la responsabilidad social empresarial tiene las siguientes características. Primero, establecen estos autores que Alemania tiene dentro de sus políticas y metas el desarrollar actividades de acuerdo con la RCE, fundamentalmente bajo el modelo y el enfoque medioambiental. Es una de las cosas muy importantes. También en Alemania hay una frase de la abuela que dice: tue Gutes und rede darüber, y eso significa haz cosas buenas y habla sobre estas cosas. Ustedes sabrán que en Alemania el 85% de las empresas alemanas medianas y pequeñas son empresas familiares, algo que aquí en Bolivia, digamos, es un contramodelo el tema de la empresa familiar, pero en Alemania ese 85% de empresas familiares han demostrado que son exitosas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. En Alemania se ve este interés creciente con los temas de RCE bajo el enfoque de los Estados Unidos y esas empresas internacionales que trabajan ahí. Puma y esas otras empresas, al igual que Nike, en Alemania han tratado de seguir esa senda con estos ejemplos, siguiendo follow the leaders, ¿no? Siguiendo a los líderes en estos temas. Algo que llama la atención en el enfoque empresarial alemán es que desarrollan responsabilidad social empresarial haciendo sinergias con otras empresas. O sea, se juntan varias empresas de diferentes sectores, diferentes actividades y tratan de hacer acciones conjuntas. Y una de las cosas que están trabajando aproximadamente desde 5 años atrás es el enfoque de red en sus actividades de responsabilidad social empresarial.
En el ámbito público, en el ámbito de las fundaciones o las ONGs en Alemania, se han tratado de identificar elementos exitosos, por ejemplo, la actividad o la iniciativa Freiheit und Verantwortung, que significa libertad y responsabilidad que tienen que tener las empresas y las personas. Esta iniciativa está organizada por una asociación comercial y básicamente tienen una revista comercial similar a la del InfoRCE que está organizando este evento. La iniciativa invita a las organizaciones a presentar su corporate citizenship, que básicamente es su ciudadanía corporativa en sus diferentes áreas, como educación, entretenimiento, cultura, work-life balance, balance de trabajo de vida, etcétera, integración de las minorías y la combinación inteligente entre ecología y economía. Después de un año, la iniciativa recibió el premio al mejor proyecto en 3 categorías, en pequeña, mediana y grandes empresas. Otra organización exitosa en Alemania es la Unternehmen Partner der Jugend, que básicamente significa empresas socios de los jóvenes. Esta corresponde a una red nacional de organizaciones, socios de comerciantes e individuos que fortalecen sus cooperaciones entre socios comerciantes, organizaciones sociales y el público. La UPJ creó diferentes redes para que los socios puedan comunicarse entre ellos. Ellos desarrollan una herramienta para sus socios y un booklet de trabajo vinculado a responsabilidad social empresarial. Más sobre ellos lo pueden ver en Javis y Bechner en un estudio que lo publicaron en el 2008. Ahora me voy a concentrar básicamente en 2 empresas y con eso voy a cerrar mi participación de la tarde de hoy, que me parecen que han sido líderes en Alemania en el tema de la responsabilidad empresarial. 2 que trabajan en 2 sectores totalmente distintos. Primero, la BASF AG, que trabaja en el sector de la industria farmacéutica, y la Volkswagen AG, que está vinculada a la construcción automovilística. La BASF AG es una empresa que se fundó en Alemania en 1866 en la ciudad alemana de Mannheim, donde yo aprendí alemán, con el nombre de Badische Anilin Soda Fabrik, que básicamente era una fábrica vinculada a temas establecidos con la química, etc. BASF AG es líder entre las empresas de farmacia en el mundo. Tiene aproximadamente 81,000 trabajadores que trabajan en 100 lugares de producción de la empresa en el mundo. El portafolio de la empresa consta de 8,000 productos que están separados en 12 áreas empresariales. Su sede principal está en Ludwigshafen, que es una ciudad cerca del río Rin, el lugar más grande de química en el mundo y donde uno de los principales valores éticos es el tema de la protección medioambiental, no solamente a la sociedad, pero fundamentalmente a sus trabajadores. BASF tiene 6 valores principales que están dentro de las metas de los directivos. Estos valores son seguridad, salud, protección del medio ambiente, respeto mutuo entre trabajadores, diálogo abierto y la integridad. La empresa tiene un programa con la meta de crear conciencia con el eslogan de actitud en el trabajo diario para los trabajadores. La empresa invirtió en el año 2010 1.064 millones de euros en investigación y desarrollo. Trabajan más de 5,000 científicos que se concentran especialmente en 5 áreas: gerencia de energía, cambio de recursos, tecnología, biotecnología blanca y biotecnología de plantas. La empresa trabaja en cooperación con 1.300 universidades, institutos de investigaciones e industrias asociadas. La empresa invirtió en 2010 122.8 millones de euros en formación y perfeccionamiento. 65,100 trabajadores participaron en un programa de educación sobre temas de RCE con un promedio de 3.8 días. El programa Diversity quiere fortalecer la igualdad de las oportunidades en la empresa con el crecimiento de parte de las mujeres y la internacionalización de los directivos. Es decir, agarran en un programa y mandan al gerente de un área específica para que vaya a los Estados Unidos, a Francia o algún país en particular y se entere básicamente de lo que están haciendo.
Aproximadamente en Alemania el 1% de los directivos de la BASF estuvo en Brasil y en Argentina viendo qué es lo que se estaba haciendo en América Latina para poder aprender de las prácticas de responsabilidad social empresarial de nuestros países vecinos. Básicamente la BASF es una empresa química y por esa razón de ser de su negocio, la protección del medio ambiente siempre es un aspecto relevante a tener en cuenta. El consorcio tiene programas extensos para la protección del medio ambiente, altos estándares de seguridad y mantenimiento y programas de ambiente de interés general. Los costos por la protección del medio ambiente fueron, según la BASF, el 2011 de 623 millones de euros. La investigación en nuevos centros de protección del medio ambiente fueron de 78 millones de euros. El enfoque del compromiso social de la BASF es la educación. Tienen un proyecto, Sprache macht stark, que significa el idioma hace la fuerza, y tiene la meta del soporte temprano del idioma. ¿Para quiénes? Para aquellos investigadores y científicos de otros países, hindúes, etcétera, que no tienen facilidad con el idioma alemán. Pero también tienen programas vinculados a la educación de niños. Y hay un eslogan bien interesante que dice von klein sein zum Einstein, que significa desde pequeño o pequeña deberemos parecernos a Einstein, el cual motiva a los niños a que desarrollen habilidades en las áreas de química, matemática y física. Desde el año 2005 la empresa ha tenido 2.330 jóvenes que fueron formados por la empresa. Muchos de ellos están trabajando en los Estados Unidos, en Francia, Inglaterra y en toda Europa. Otros programas que incluyen a los jóvenes para el inicio de su trabajo. Básicamente, en resumen, se puede decir que no solamente esta empresa ve temas medioambientales, sino el tema de la cultura y la educación es un elemento central y fundamental para la forma de hacer negocios. Y es algo, salvando las distancias en Bolivia, que deberemos partir sobre el tema de la cultura y la educación como un elemento central del trabajo de las empresas que de alguna manera quieren hacer RSE. Voy a hablar ahora, y cierro mi participación para no aburrirlos, con la Volkswagen. Volkswagen significa Volk, ciudadano, y Wagen, auto o pueblo. Entonces, Volkswagen significa el auto del pueblo o el auto del ciudadano. Volkswagen AG tiene aproximadamente 343,000 trabajadores, la empresa más grande de los productores de automóviles en toda Europa. En el año 2004, la empresa produjo 5.1 millones de vehículos. El consorcio tiene 44 lugares de producción en 19 países de Europa, Asia, África y América. La empresa se fundó en el año de 1937 y aproximadamente desde ese tiempo ha venido haciendo lo mismo. Desde el año 2002, el negocio de autos se separa en dos grupos, Volkswagen y Audi. Cada marca tiene su carácter propio. Al lado de estas marcas existen los segmentos de vehículos industriales y servicios financieros y aproximadamente desde el 2006 se viene haciendo eso. La empresa fundó un elemento de sustentabilidad, básicamente llamado el Círculo de la Sustentabilidad, que incluye el sistema de gerencia sustentable con el cumplimiento de los principios de sustentabilidad para los temas de seguridad ya existente. La empresa tiene diferentes conceptos, por ejemplo, el de la investigación de los accidentes. El diálogo social es otro programa de RSE de la empresa y entrega básicamente las mismas oportunidades a todos los trabajadores. Además, la empresa tiene la meta de aumentar la participación de las mujeres entre sus profesiones técnicas y básicamente las vincula a trabajos vinculados con gerencia. Tiene programas para conciliar la familia y el trabajo que ofrece Volkswagen, como por ejemplo existen jardines infantiles o la opción del permiso parental hasta un tiempo de máximo de 8 años. Tanto el padre como la madre pueden salir de vacaciones maternales o paternales para el cuidado de sus hijos y que se extiende ese periodo hasta 8 años. Volkswagen ha desarrollado diferentes modelos para la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, el concepto que tienen la semana de 4 días, la autovisión y básicamente eso enfoca el trabajo en estos temas.
Otro de los programas que ofrece la empresa son, por ejemplo, el de educación y perfeccionamiento, con el tema Lebenslanges Lernen, aprender de por vida, o Volkswagen Coaching. La empresa tenía en el año 2005 4.348 jóvenes que hicieron cursos de formación. Hoy en día esa cifra se ha triplicado. En relación al tema ecológico, la empresa invierte anualmente 54 millones de euros en la protección del medio ambiente y los costos de producción del negocio en torno al tema son de 273 millones de euros cada año. Algunos enfoques respecto al medio ambiente son el ahorro de la energía y la reducción de emisiones. Volkswagen ya sacó el primer auto verde que funciona a batería y que para el 2015 va a estar movilizándose en autopistas alemanas. Volkswagen se compromete en diferentes lugares y proyectos con respecto a la sociedad. Algunos ejemplos son el Autostadt, que básicamente significa ciudad de autos, en la ciudad alemana de Wolfsburg, con diferentes eventos, ferias y ofertas gastronómicas, y tiene cada año aproximadamente 2 millones de habitantes. Ofrece un aporte a la educación de jóvenes y niños. Proyectos humanitarios son, por ejemplo, parte de su trabajo de RCE, y uno de los ejemplos que yo tomo es el del tsunami en Asia, y establecieron el proyecto Volkswagen Community Trust, confianza común en Volkswagen, y en África también tienen el mismo programa. Y el programa de investigación de desarrollo también en el Brasil, que se llama Armut und Umwelt Amazoniens, pobreza y medio ambiente en la Amazonía. En resumen, se puede apreciar que las actividades de RCE de la Volkswagen son múltiples. Sin embargo, Volkswagen no tiene un concepto común como la VASP respecto a responsabilidad social empresarial. Volkswagen desarrollará a futuro un concepto social común junto con la sociedad, los trabajadores, su entorno. Y Volkswagen concentra sus actividades de RCE a sus propios productos con la reducción de emisiones, entre otros. En conclusión, el concepto central de estos ejemplos es la educación y formación. Este evento es un ejemplo de ello. Gracias por acompañarnos esta tarde.